Bueno, buenas tardes. Seguimos, digamos, con el desarrollo de la unidad 1. Ayer habíamos quedado en la historia de la psicología, que les había hablado un poco de la psicología precientífica y, bueno, les había mencionado desde cuándo la psicología empieza a ser ciencia. Y hoy vamos a empezar, no vamos a terminar hoy, sino que vamos a empezar a desarrollar lo que son las distintas escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas son distintas maneras de pensar la psicología. Como les dije en la primera clase, la psicología no es unívoca, no tiene una sola mirada, no tiene, o sea, por ejemplo, todos somos psicólogos nosotros, son mis colegas, pero algunos hacen psicoanálisis, otros hacen cognitivo-conductual, otros hacen gestal, o sea, cada uno, digamos, mira y trabaja con el sujeto desde un determinado cuerpo teórico y un determinado método de abordaje. Pero tenemos todos en común que todos trabajamos con sujetos y trabajamos con la salud mental de las personas básicamente, aunque la mirada sea por ahí distinta. Bueno, nosotros dividimos en esta materia seguimos con el texto de Papalia, perdón, que les había dicho, toda esa selección seguiremos en las distintas escuelas. Las escuelas dividimos en dos grandes grupos. Por un lado están las escuelas originarias, que se denominan así porque actualmente ya no tienen vigencia ninguna de esas escuelas, sino que, al contrario, como su nombre lo dice, tienen su mérito en haber originado la psicología como disciplina científica y a su vez haber originado otras escuelas posteriores que sí tienen vigencia. Entonces tenemos las escuelas originarias por un lado y por el otro lado las escuelas contemporáneas, que sí son las que actualmente tienen vigencia. La mayoría tiene más de 100 años de evolución, pero tienen vigencia en la actualidad. Bueno, las escuelas originarias, que son las que vamos a trabajar hoy, son dos. El estructuralismo por un lado y el funcionalismo. Y las escuelas contemporáneas, que se seleccionaron algunas escuelas porque son un montón, pero se seleccionaron las que creemos que son más importantes. Tenemos, bueno, el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo, que esas tres son las que llama Papalia las tres grandes fuerzas de la psicología, y después vamos a ver por qué. Y también le agregamos la Gestalt, que es importante, y la psicología cognitivo-conductual. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con las originarias. Y en primer lugar vamos a empezar con el estructuralismo, que es el que veníamos hablando la otra vez, cuando hablábamos de la historia, que es la escuela que fundó Wundt en 1879 en Alemania, en Leipzig. Wundt es el máximo referente de la escuela y el padre de la psicología. Tuvo un discípulo que se llama Titchener, que de algún modo, digamos, esta escuela la llevó a los Estados Unidos. Bueno, muchas de las escuelas europeas fueron a Estados Unidos, porque acuérdense que también en los momentos de nacimiento de la psicología era un mundo muy complejo. Bueno, muchos han emigrado, llevan por razones ideológicas, religiosas, políticas, y han llevado sus conocimientos y las escuelas a los Estados Unidos. Y de ahí se han desarrollado mucho, mucho más. Bueno, Wundt en Alemania, ¿qué es lo que él buscaba? En primer lugar, el objeto de estudio para el estructuralismo va a ser la conciencia. Es muy importante que se vayan grabando y vayan haciendo como un cuadro comparativo lo que son los diferentes objetos de estudio y los métodos y las diferencias que hay entre todas las escuelas. ¿Por qué? Porque, digamos, eso nos va a dar como un armazón respecto de lo que es cada escuela. Entonces, para el estructuralismo, el objeto de estudio va a ser la conciencia. O sea, ¿qué es lo que le interesa al sujeto estudiar? Solamente la conciencia. Y a través del método que lo llamó introspección analítica o autoobservación, como vimos en la clase de la semana pasada. La introspección analítica es un proceso de autoobservación, digamos, de conocerse a uno mismo, y es analítica porque al sujeto se lo entrena. No es nomás que yo me autoconozco y yo puedo dar cuenta de mis procesos, sino que yo tengo que recibir un entrenamiento.
Es el entrenamiento que se le da previamente a los sujetos, por eso es un laboratorio experimental de psicología, ¿no? O sea, el estructuralismo de Wundt, y esa fue una de las grandes falencias, digamos, no sirve para la vida cotidiana, digamos, pero sí, digamos, uno puede replicarlo en un laboratorio experimental. Entonces, al sujeto se lo entrena a hacer una introspección y el sujeto puede dar cuenta de sus procesos mentales. ¿Para qué hacía todo esto Wundt? Como les dije, Wundt ya se desprende de la filosofía y empieza a tomar elementos de la fisiología. Y también en esa época, digamos, la ambición de él, que él mismo lo dice así, es que él quería crear una química mental, una química de la mente. ¿Por qué decía esto? Porque en años anteriores se había descubierto la tabla periódica de los elementos, que ustedes han estudiado en el secundario, en química. Vieron la tabla periódica que habla de los distintos elementos y que uno puede, digamos, descomponer esos elementos y volver a reunir y así, digamos, crear todas las sustancias que hay. Acuérdense, el agua, por ejemplo, son una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno y así. Y así, digamos, uno puede, digamos, todo lo que en la naturaleza puede descomponerlo a los elementos que aparecen en la tabla periódica. Bueno, Wundt quería hacer eso con los procesos mentales, hacer como una especie de tabla periódica, pero de la conciencia, de los procesos, de sentimientos, emociones de la gente, y para eso necesitaba que el sujeto dé cuenta de lo que le estaba pasando, de lo que estaba sintiendo, para después eso, digamos, poder rearmarlo y poder identificar distintos procesos. Bueno, quedó en lo experimental, esa es la realidad, digamos. Como ustedes ven, es un procedimiento que si bien es interesante porque tiene un proceso de investigación muy importante y de minuciosidad científica que ya no tenía la filosofía, por ejemplo, pero a la hora de volver a armar distintas emociones y todo eso ya se empieza a complicar, digamos. Y entonces eso le pasó a Wundt, que empezó a perder fuerza su escuela. Tuvo un desarrollo de varios años muy importante, pero digamos después, y ya con Titchener que la lleva a Estados Unidos directamente se disuelve la escuela. Pero bueno, los libros, los autores y toda la psicología los sigue recordando como el padre de la psicología porque había que dar ese paso de animar a pensar que los procesos mentales tenían que ser abordados científicamente y no teorizados, si se quiere, solamente filosóficamente, solo teóricamente. Bueno, eso en cuanto a Wundt. Ahora, ¿qué pasa con el funcionalismo, que es la segunda escuela, que más o menos surge en 1890, en Estados Unidos? Es la primera escuela netamente americana, dice Papalia, que también tampoco tuvo mayores desarrollos después del siglo XX, pero en Estados Unidos, en 1890, aparecen dos autores, William James, por un lado, y John Dewey, quienes hacen distintos desarrollos del funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo, por empezar, digamos, toma el estructuralismo para oponerse a él, en el sentido de que dice que el estructuralismo lo que buscaba es qué son los procesos mentales, el qué de la mente, qué es la mente, y el funcionalismo, por eso digamos un nombre de función, lo que busca es el para qué, o sea, ¿para qué me sirve a mí saber, digamos, estos procesos mentales? O sea, la aplicabilidad. Esa aplicabilidad, y eso también tenga que tener en cuenta, está presente en la mayoría de las escuelas americanas, de las escuelas de Norteamérica. Y los gobiernos han invertido muchísimo en la psicología y en los desarrollos durante todo el siglo XX y el XXI, porque, por lo que habíamos dicho en las otras clases, ¿no?, que los descubrimientos inciden en los sujetos. Entonces uno puede incidir en los sujetos y sí lo puede hacer, digamos, y es a partir de estos desarrollos. Bueno, el funcionalismo, volviendo a la escuela esta, tiene como objeto también a la conciencia, ya como método usa por la introspección, la observación, también la usa bastante, o sea, la observación ajena que decíamos la otra vez que uno hace en el campo,
aplica otros métodos indirectos, aplica cuestionarios con los sujetos, encuestas, hay pruebas, también que eso lo toma de Galton, de Darwin, hay sí una teoría también de Darwin, el tema de la evolución, digamos, por un lado el empirismo, por otro lado también el darwinismo toma, a ellos les importaba mucho cómo iba evolucionando la mente, digamos, y esa mente cómo se iba adaptando, cómo se iba modificando, que es un poco lo que dijimos la otra vez, la mente se va modificando en el sentido de que el sujeto interactúa con el medio, y eso trae modificaciones en el sujeto, ¿no? Y en sus procesos mentales, más allá de las oportunidades sociales que por ahí uno tenga, o sea, la propia mente, digamos, se va modificando y va adquiriendo conocimiento, se va impregnando y bueno, a eso se dedicaba el funcionalismo. Entonces el objeto también es la conciencia, pero como métodos empieza a agregar a la observación, a los métodos indirectos, cuestionarios, mediciones, son un poco los precursores de los test psicométricos que tenemos nosotros, lo que es así, digamos, sus apreciaciones después se tradujeron en mediciones y las mediciones se tradujeron en los test. Y de hecho, Dewey es un pionero en lo que es la psicología escolar, porque él hizo muchas contribuciones a la pedagogía, o sea que de todos estos procesos mentales, el para qué servían, se podía aplicar a la pedagogía y al cómo mejorar la enseñanza, para que los sujetos adquieran más conocimientos. Y, digamos, entonces eso dio origen a lo que es la psicología escolar, la psicología educacional que hablamos el otro día, que en su principio fue psicología escolar, que si bien, y eso también en nuestro país lo hemos vivido, ¿no? En un primer momento es como que se medía nomás a los estudiantes, es decir, justamente con pruebas de rendimiento intelectual, que ha pasado en este país y ha pasado en otros países también, ¿sí? ¿Para qué se hacía eso? Para ver quién iba a un grado, quién iba a otro, quién tenía una inteligencia, un rendimiento intelectual superior, quién estaba en la media, y el que estaba por debajo de la media se lo mandaba a una educación especial, O sea, se han hecho esas mediciones, es cierto, y se ha aplicado a ese tipo de cuestión más discriminativa, digamos, por cuestiones de rendimiento. Como hablamos hoy el otro día, cuando hablamos de las áreas, hoy en día el paradigma es diferente, se trata de incluir al diferente, al que es distinto, al que tiene necesidades educativas especiales, pero en un primer momento no podemos negar esa parte de la historia, la psicología escolar que empieza y que nace con Dewey, del funcionalismo, tiene su origen en estas mediciones, que las mediciones lo que hicieron fue una selectividad, y bueno, el mundo ha cambiado y las cosas han cambiado, pero en su momento ha servido para eso, para hacer mediciones y discriminar a los sujetos según su funcionamiento. Entonces, las escuelas psicológicas originarias son dos. El funcionalismo no prospera porque ya en principios del siglo XX surge con mucha fuerza el conductismo en Estados Unidos, que vamos a ver la semana siguiente, y de algún modo el funcionalismo ya queda en desuso, o sea, subsume, digamos, a esta escuela, tiene sus raíces en el funcionalismo, pero la supera con mucha fuerza. El estructuralismo era la escuela originaria, la primera que dijimos, que ya no está vigente por esto que decíamos, que se diluía porque no quedó en la descripción de qué son los procesos mentales, pero no pudo dar cuenta después de la aplicación, si se quiere. Y bueno, y solamente se puede hacer, así como lo plantea Wundt, nuestra cuestión analítica, solamente se lo puede pensar en un laboratorio de psicología. Por otro lado, el funcionalismo, que sí empezó a tener un mayor desarrollo en la aplicabilidad de los conocimientos psicológicos, pero no pudo, digamos, desarrollarse mucho más, digamos, de lo que planteaba y de abordar respecto de la conciencia. Entonces, ambas escuelas que conforman las escuelas originarias, tanto el estructuralismo como el funcionalismo, ya no se encuentran vigentes hoy en día y bueno, solamente las tenemos como referentes históricos de cómo surge la psicología como ciencia. La semana siguiente ya
vamos a empezar a seguir con la unidad 1 y vamos a seguir desarrollando las diferentes escuelas contemporáneas. Las escuelas siguientes sí van a tener relevancia, sí van a tener vigencia y bueno, y por ende también van a ver que son muy diferentes entre sí y por eso a veces la psicología no es un lenguaje unívoco, pero digamos, todas tienen su rigurosidad y todas tienen su cuerpo teórico propio, su objeto de estudio propio y sus métodos propios también, los métodos de abordaje para el trabajo con esos sujetos. Bueno, como les digo siempre, o sea, las consultas a través del foro, a través del WhatsApp, o sea, tal forma también mejor que puedan ver todos los compañeros y sigan leyendo Papalia porque seguiremos trabajando con eso en las escuelas que quedan.